Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mundo. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo. Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta gestalt y tanatóloga. Hoy para que podamos conversar acerca del tema de las emociones y los estados anímicos. Para ello permítanme conectarme y compartir la transmisión del día de hoy para que podamos estar conversando acerca de este gran tema, que de algún modo está íntimamente vinculado una cosa con la otra, las emociones con los estados anímicos, indudablemente. Sin embargo, no nos referimos exactamente a lo mismo y ahorita vamos a conversar por qué. Entonces, pues yo les pregunto, ¿cómo utilizan ustedes sus emociones y qué creen que tengan que ver con sus estados de ánimo? Permítanme entonces compartir esta transmisión mientras ustedes me van comentando, si es que quieren, por supuesto, lo que ustedes piensan al respecto. Y además también un gran tema en estas épocas, porque de alguna manera estamos en toda una etapa de vida en la cual se habla mucho del control y del manejo de las emociones. Sin embargo, vamos a ir conversando precisamente acerca de sus ventajas, cuáles son nuestras posibilidades y qué podemos hacer cuando identificamos no solamente las emociones, sino también nuestros estados de ánimo. Y que por supuesto aquí podemos considerar que hay muchísimas teorías al respecto. Sin embargo, es importante también que vayamos aterrizando aquellos aspectos que para nosotros están resultando altamente significativos y que pueden llegar a ser, y que de hecho son por sí mismos, nutritivos para nuestro propio andar de vida, para nuestra propia vivencia, para nuestro propio reconocimiento de convicciones, de relaciones, de integraciones y de procesamientos ante aquellas situaciones que nosotros estamos viviendo. Entonces, bueno, ya una vez compartida esta transmisión, podemos seguir con la misma. Bienvenidas, están 3 personas, entre ellas Vero y Gaby, gracias por estar aquí. Entonces, pues sus comentarios, sus ideas serán siempre bienvenidos y por supuesto nos ayudarán a construir sobre este grandísimo y grandioso tema. De entrada, buenas noches Gaby, gracias por unirte aquí con nosotros. Y bien, el punto aquí es que si nosotros hablamos de que nuestro andar de vida siempre es un constante fluir, entonces necesitamos también reconocer esta misma situación en nuestras emociones y nuestros estados anímicos. Gracias, Olga, por unirte. Buenas noches. Entonces, hablando de ello, es cómo vamos a dejar que fluya nuestra energía emocional y la energía de nuestros estados anímicos. De entrada, entonces, necesitamos reconocer que la emoción o las emociones son en realidad reacciones químico-biológicas que se dan en una parte específica de nuestro cerebro llamada sistema límbico y que se sienten a modo de sensaciones en nuestro cuerpo. En este sentido, nosotros necesitamos entonces también desmitificar un poquito aquellos aspectos de que si la emoción viene desde adentro y el sentimiento desde afuera, lo importante va a ser que algo en nuestra experiencia de vida está desencadenando una reacción química cerebral que se sensa, eso es el término más adecuado para hablar de la sensación, que se sensa en nuestro cuerpo y que de alguna manera está permitiéndonos reconocer algo que va más allá específicamente de lo fisiológico, sino que es una parte psicofisiológica que va a llevar a lo tocante a los aspectos de la subjetividad. La emoción, por ende, al ser una reacción química cerebral, no dura demasiado tiempo. Se dice entonces que las emociones son de alta intensidad y de corta duración. Nosotros, de hecho, incluso se considera que no podríamos estar experienciando una emoción por más de 3 a 5 minutos porque incluso podría llegar a ocasionarnos la muerte. ¿Esto por qué es? Porque hay muchas situaciones que están sucediendo en nuestro cuerpo no lo podría soportar, literalmente hablando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega a su culmen una emoción y baja y entonces todo en nuestro cuerpo fisiológicamente desde nuestro cerebro se lleva a un estado de equilibrio. Por eso esta cuestión de la polaridad, del caos al cosmos, del cosmos al caos, o del desequilibrio al equilibrio, del desequilibrio al equilibrio, generando entonces un proceso homeostático para nosotros mismos. Y entonces, si una emoción no dura más de 3 a 5 minutos y no la podemos experimentar más de ese tiempo, porque algunas veces decimos que nos quedamos tristes muchos días, o felices muchos días, o enojados incluso durante años. Bien, porque entonces en ese sentido ya no estamos hablando de una emoción o de las emociones en sí, ya estamos hablando de los estados anímicos, que es ese fluir energético que ya está influenciado por los aspectos subjetivos
y que por lo tanto entonces ya no está solamente o plenamente desde lo fisiológico, ahora ya está desde lo cognitivo, y en eso cognitivo nuestra energía, y aquí sí podemos hablar de la energía emocional, nuestra energía emocional sigue andando. Eso sí es un hecho. Vamos a ver, tenemos aquí que también se han unido Yoxa, gracias por estar Yoxa, Vero también, algunos de nuestros expertos de Un poco de mucho también anda por aquí. Gracias, Vero, también es un gusto saludarte a ti. Arturo Secua, Lucila Guadalupe Ramos, buenas noches, Olga Jazz, gracias por estar, Pau y Carintia. Y bueno, pues estamos hablando de esta cuestión de las emociones y hacia los estados anímicos. Para entrar para seguir más bien con este tema, necesitamos entonces deseo conversar con ustedes acerca de una situación que está ocurriendo en nuestros días, y seguramente ustedes también la han escuchado ya en algún momento. Se ha estado hablando mucho de que debemos controlar nuestras emociones, de que incluso hay teorías que nos hablan también acerca de que las emociones en realidad nosotros las estamos creando y no existen. Y bueno, yo de repente también me pregunto, si no existen, ¿por qué las vivimos? Y si no existen, ¿por qué entonces hay investigaciones documentadas acerca de todos los cambios fisiológicos que se dan en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando las experimentamos? Y bueno, todas las sustancias que segregamos, desde neurotransmisores hasta hormonas. Y entonces en este punto también será importante ver que nosotros podemos de alguna manera, y le voy a dar nuevamente esta palabra, controlar, pues sí, es real. Por eso incluso también hasta tenemos alguna teoría de Daniel Goleman acerca de la inteligencia emocional. Sin embargo, más allá de todo ello, también será importante pensar en si nosotros debemos controlar o tenemos la oportunidad de manejar y gestionar nuestras emociones. Controlarlas en muchas ocasiones pues resulta como cuando dicen de un niño pequeño que se está moviendo mucho, contrólalo, y entonces en muchas ocasiones se le detiene para que no lo haga, para que no se mueva, para que no se inquiete. Y sin embargo, habría que pensar, ¿de verdad se deja de inquietar? Me parecería pensar que no. Otro ejemplo que a mí me gusta también retomar es acerca de cuando aprendemos a andar en bicicleta. Cuando aprendemos a andar en bicicleta, si ustedes lo han hecho, o pueden pensar también patineta, moto, un carro, probablemente hayan vivido una situación similar a la que sigue. Se suben a la bicicleta, toman los manubrios y entonces empiezan a pedalear, y como no saben andar o no sabemos todavía en ese momento andar en bicicleta, por supuesto estamos hablando de cuando estamos en la etapa de aprendizaje. Y entonces nos detenemos de los manubrios fuertemente. Los apretamos a tal grado que con eso pensamos o sentimos tal vez, o tal vez ni siquiera entra en nuestro procesamiento, que pues así estamos más seguros, más afianzados, o vamos a poder controlar mejor la bicicleta. Y el punto es que cuando nos bajamos, no sé si han sentido esta vivencia, duelen los brazos, duelen los hombros, duele incluso todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque estuvimos presionando. Llegamos a vivir una tensión muy fuerte. Entonces, en ese sentido podemos hablar de estamos controlando la bicicleta. Sin embargo, cuando ya la aprendemos a manejar, cuando ya logramos conseguir el equilibrio, cuando ya podemos pedalear y frenar sin mayor problema, ya hemos incorporado esa experiencia en nosotros, ya la hemos aprendido con H intermedia, la hemos hecho nuestra. Entonces, cuando nos subimos nuevamente a la bicicleta y andamos en ella, hasta incluso podemos andar sin manos y con el leve movimiento de nuestro cuerpo, podemos hacer hasta que gire la bicicleta. Ya hace algunos años que no lo hago, pero en algún momento logré hacerlo. Quizás nunca en la cuestión de acrobacias, como lo hacen también muchas de las personas que a ello incluso se dedican. Sin embargo, allí ya sabemos manejar la bicicleta, ya no la necesitamos controlar. Todo control emocional también en muchas ocasiones va generando un alto grado de tensión.
Y entonces, cuando nosotros queremos gestionar estas emociones, podemos aprender diferentes maneras también de hacerlo. Y primero que nada, poder comprender la emoción pasa rápidamente. Sin embargo, si nosotros la detenemos y no la queremos vivir, lo que estamos haciendo es luchando con una emoción y esa emoción no se va a ir solamente porque sí va a generar alta tensión y quizás vendrá otra emoción que venga a regularla, pero nuevamente aparecerá con la misma intensidad y nosotros no habremos aprendido nada acerca de la experiencia y de nuestra percepción subjetiva acerca de cómo nos está afectando. Si nos está afectando biopositivamente, como hablábamos del miedo, recuerdan, biopositivamente para protegernos, contenernos o escapar y salvar nuestra vida, o si nos está afectando bionegativamente de tal manera que nos ponemos en un riesgo mayor, incluso hasta de muerte. Dice Olga, las emociones son la base en la vida del individuo, por supuesto, y a partir de ellas nosotros, de hecho, emoción nos mueven, en realidad nos mueven a hacer muchísimas cosas. Elsa, gracias por unirte también, dice Gaby. ¿Se puede decir entonces que las emociones forman parte de los estados anímicos? Sí, en el punto de desencadenarlo. La emoción desencadena el estado anímico. El estado anímico está formado por esa energía emocional que ya está llena y ya está es depositaria, el estado anímico es depositario de la energía emocional, de aquello que nosotros vivimos biofisiológicamente, subjetivamente hablando, entonces se procesa para convertirse en un estado anímico. Un estado anímico puede llegar a tener de media a alta intensidad y mayor a alta duración, a diferencia de la emoción que tiene una muy corta duración, no más de 5 minutos. El estado emocional, que es el punto intermedio entre la emoción y el sentimiento, y que se alimenta de ambos, está conformado precisamente por todos estos aspectos subjetivos y se dice que puede durar desde varios minutos hasta inclusive varios años. Situación que comparte con el sentimiento, más el sentimiento va relacionado también un poco más a ese procesamiento de información en el cómo lo utilizamos y da lugar al pensamiento, o sea, y se alimenta también del mismo. En el estado emocional se trata o se habla de esta energía y esta tensión. Hay un psicólogo que murió en el 2014, de hecho no tiene demasiados años, que ya no se encuentra con nosotros, que es Robert Taller. Él estudió y se dedicó a investigar y a plantear aspectos relacionados con los estados anímicos. Y más allá de ponerle nombres, como lo hacemos con las emociones y como lo hacemos con los sentimientos, Robert Taller decía que al ser un puente también entre los mismos, está compuesto de energía y tensión. Bueno, los estados son anímicos, o el estado de ánimo está compuesto de energía y tensión. Dice Carla Cruz, Vero, las emociones primarias son automáticas y cumplen una función adaptativa. En primera instancia, por supuesto, se cumple una función adaptativa. Hay algunas personas o algunas teorías que les llaman emociones primarias, otras las podremos encontrar como emociones naturales, algunas otras teorías nos hablan de las emociones auténticas, algunas otras teorías nos hablan de las emociones base, y todas ellas van precisamente a este planteamiento. Cumplen una función de adaptación, nos permiten reconocernos y reconectarnos con la realidad que estamos experienciando. El punto también es cómo las utilizamos y cómo a veces también la reacción emocional que aparece ante ello, pues nos lleva a ponernos también en ciertos riesgos. También hay que considerar ello. No por ello temerles, no por ello no querer vivirlas, sino más bien reconocerlas para poder procesarlas y utilizarlas a nuestro favor, que por supuesto ese es su núcleo primario, adaptarnos con ellas. Nos permiten protegernos, son biopositivas, positivas para la vida. Claudia, gracias por unirte, y Luz también, bienvenidas. En este sentido, Robert Taller nos habla de aspectos sumamente interesantes al respecto. Como les decía, él habla de energía y tensión en el estado anímico. Viene la energía emocional y la tensión por querer hacer o incorporar las cosas, planteamientos, proyectos que se encuentran en nuestra vida cotidiana. Aquí podemos hablar entonces del núcleo de nuestra energía interior y nuestra energía de conexión con el exterior, si podemos también renombrarlo de esa manera. Él habla de 4 tipos de estados básicos en este interactuar de energía y tensión que permiten reconocer nuestra emoción y reconectarla con nuestro sentimiento, pensamiento y acción. De ahí entonces poder incorporar lo que nosotros necesitamos para poder gestionar la emoción
que estamos viviendo a través de nuestros estados anímicos o de nuestro estado anímico, el que estemos viviendo en ese momento. En este sentido, él identifica estos cuatro: la energía tensa, la energía tranquila, el cansancio tenso y el cansancio tranquilo. Dulce Alejandra, gracias por unirte, bienvenida. En este sentido, si nosotros hablamos de la energía tensa, nos dice que hay una alta tensión y que también está inmensa de, por supuesto, como lo dice su nombre, de una alta energía. Se encuentra en ese punto que se caracteriza por una sensación de alta excitación hacia realizar un algo, y puede ser tomando en cuenta cualquier emoción, la que tú quieras. Podría ser, por ejemplo, el enojo. Entonces tienes una gran excitación de enojo que te mueve, por supuesto, a querer actuar porque hay una alta energía y hay una alta tensión. Quieres actuar, quieres golpear a alguien. Si es con respecto incluso en los aspectos subjetivos del estado anímico hacia el lograr la realización de algún proyecto, entonces hay una alta energía y una alta tensión. Por supuesto, te va a mover a realizar el proyecto que tú quieres. Nada te detiene hasta que no lo logres. Y entonces podemos pensar, ahí puede ser una parte muy biopositiva, en el enojo puede ser algo un tanto bionegativo. Bueno, pues todo va a depender justamente de cuál sea la experiencia y cómo la estamos vivenciando. El punto con la energía tensa es que, pese a que puede ser, por supuesto, biopositiva o bionegativa, pues resulta una situación muy particular en ella. Nos generará físicamente, una vez que nosotros estamos utilizándola de esa manera para lograr cumplir el objetivo, y que esta puede ser propia, por ejemplo, de la perseverancia, nos puede llevar a una gran tensión física, y por lo tanto estaremos viviendo posteriormente o directamente conectada con ella un alto nivel de cansancio. Y entonces podríamos llegar a ese punto de cansancio tenso. Todo dependerá nuevamente de cómo estemos nosotros utilizando y reconociendo nuestros estados anímicos. Dice María del Rocío, las emociones base mezcladas en un largo periodo se les llama codificadas y se les puede observar en el rostro y cuerpo. En este sentido, por supuesto, sí hay teorías que nos hablan de las emociones codificadas. Algunas otras las llaman emociones rebusque, como el análisis transaccional, emociones secundarias. Sin embargo, en este sentido, sí, por supuesto, podemos reconocerlo en el rostro, en el cuerpo y también en la verbalización. En muchas ocasiones podemos decir que, por supuesto, cuando lo verbalizamos, podemos no verbalizar algunas cosas que queremos ocultar al entorno. Nuestro cuerpo nunca miente, nuestro rostro es parte de nuestro cuerpo. Y de alguna manera, a través de nuestro cuerpo, de nuestra corporeidad, nosotros somos transparentes al mundo. Algunas veces no transparentes a nosotros mismos. Resulta que en grandes ocasiones, en muchas ocasiones, vamos autoengañándonos a nosotros de que estamos con una energía tranquila, cuando en realidad estamos con una energía tensa que se desencadena en un terrible cansancio o incluso en explosiones emocionales cuando llega el pico de la emoción dentro del estado anímico, porque dentro del estado anímico nuevamente se irán vivenciando las emociones de alta intensidad y de corta duración durante el estado anímico, que también forma parte del sentimiento, en donde nosotros podemos interconectarnos con esto que está sucediendo. ¿Qué nos dice nuestro cuerpo? Cómo nuestro cuerpo también con este cansancio nos puede estar diciendo, cuidado, hay un cansancio tenso o hay una energía tensa. Y bueno, reconectando esta situación de la que estamos hablando y uniéndola con la que nos dices, María del Rocío, pues justo resulta esta parte. ¿Qué sucede? Que cuando existe esta alta tensión y alta energía de la energía tensa, pues vamos a vivir también un cansancio tenso. Va a depender, como les decía, biopositiva o bionegativamente hablando, de cómo la estemos nosotros gestionando de acuerdo tanto con nuestras percepciones como con nuestros aprendizajes y entrenamientos de vida previos, como de las decisiones que podamos tomar en el aquí y en el ahora para poder relacionarnos de una manera diferente con nuestras experiencias a partir de nuestro estado anímico y reconocimiento de la emoción. Lejos de pensar lo importante sería o lo bueno sería vivir la emoción de manera diferente o no sentir ciertas emociones que algunos llaman negativas, como el enojo o el miedo, es vivirlos como nuestros aliados. Las emociones, en realidad, como nos decía Vero un poquito antes, justo son para adaptarnos, y
Cuando las vivimos en ese largo periodo, por supuesto, vamos codificando, vamos procesando la vivencia a través de este estado anímico. Si una energía tensa se acompaña o genera un cansancio tenso, la tensión seguirá, alta tensión, pero nuestra energía bajará porque nuestro cansancio habrá subido y no podemos mantener una energía tensa a un nivel alto durante mucho tiempo. También nos resultaría demasiado cansado y puede generar, por supuesto, enfermedades físicas. Y aquí hablaríamos parte de los aspectos psicosomáticos de lo mismo. Vivimos sensaciones de cansancio generalizado, muchísima tensión, estamos fatigados todo el tiempo, estamos distraídos, sentimos que no podemos pensar adecuadamente, estamos muy nerviosos, incluso en un estado de cansancio tenso donde nuestra energía ya no está a tope, la energía emocional como tal ya no está a tope, vivimos en el cansancio de nuestra energía emocional y entonces por lo tanto ya no tenemos todo ese ímpetu para poder lograr los proyectos o resolver un conflicto. Entonces podemos ahí mermar nuestro deseo de superación, nuestra autoestima puede verse lastimada, sentir que no somos capaces de realizar las cosas y es entonces cuando cuerpo y mente, un poquito también retomando lo que dice María del Rocío, nuestro cuerpo entonces también no lo puede ocultar y nos pedirá descanso a través de esa fatiga, solamente que a veces no le hacemos caso y por lo tanto entonces pues se genera de una manera sumamente sabia a través de nuestro cuerpo una enfermedad para decirnos basta, detente y es tiempo de descansar. Y es a veces la única manera en la que podemos llegar a descansar o hacerle caso a nuestro cuerpo. Ojalá aprendamos a hacerlo antes. A esto es a lo que este planteamiento que les comento de Robert Taller quizás nos puede ayudar. Poder ver cuando nuestra energía es alta, todavía tenemos una alta tensión, una alta energía, pero necesitamos también reconocer cuándo empieza a llegar ese cansancio para que no nos resulte bionegativo y nos lleve a la vivencia de las enfermedades. Por otro lado, llevamos entonces aquí la energía tensa y el cansancio tenso. Una de las cosas que nos habla esta teoría y que nos permite reconocer la parte quizás más biopositiva de los estados anímicos, lo cual no quiere decir que esta otra no se viva y que la energía tensa no pueda ayudarnos porque por supuesto la vamos a necesitar y nos va a permitir tener ese ímpetu para poder reaccionar y llevar a cabo varios de nuestros proyectos. Proyectos de vida, proyectos relacionales, conexión con los nuestros, resolución de asuntos con nuestros seres significativos, nuestros seres amados, etc. Sin embargo, también es importante ver que no podemos estar con una energía tensa todo el tiempo. Alta tensión y alta energía nos desgasta demasiado hasta llegar a un cansancio tenso que nos puede mermar. Para ello también dice Robert Meyer que existe la energía tranquila, que es alta energía, pero baja tensión. No nos sentimos presionados, aquí no estaríamos puedo trabajar bajo presión, sin embargo, tiene su aspecto sumamente biopositivo, nos permite reconocer los recursos con los que nosotros contamos para poderlos llevar a cabo de una manera más pausada, más tranquila y entonces en la energía tranquila, donde sigue habiendo alta energía y la tensión es baja, va a predominar nuestra serenidad, nuestra calma y nuestra tranquilidad. Este estado nos permite un poco más reconocernos a nosotros mismos, saber cuáles son las emociones que han predominado o que nos han traído a la vivencia de este específico estado anímico y las sensaciones corporales no van a ser tensas ni desagradables. Se considera que en un estado de energía tranquila las sensaciones corporales son agradables. Podemos vivir entonces la relajación y estar al tanto también de cómo podemos generar nuestra propia relajación a través de justamente la respiración, ejercicios de conexión con el cuerpo, conexión con la respiración, la meditación, el mindfulness, todas estas vertientes que nos ayudan a reconocernos con una alta energía emocional, reconociendo por supuesto también cómo nos sentimos nosotros en cuanto a fuerza. Sentimos el vigor de hacer algo, entonces quizás nos moveremos directamente a ello. Sentimos el cansancio cuando reconectamos con nuestros cuerpos, entonces en realidad estaremos quizás buscando y permitiéndonos, dándonos la oportunidad de tener el momento de descanso. Dice Gaby, un estado depresivo permanente hace que el sistema autoinmune se deprima y esto provoca la aparición
de enfermedades. Por supuesto, ahí es en donde quizás estaremos viviendo no nada más con un cansancio tenso, sino con una energía tensa, que ahorita vamos a hablar de esta parte de la energía tensa. Hablamos de la energía tensa, vamos a hablar del cansancio tranquilo, cómo nos puede ayudar esta parte también a no necesariamente combatir, como muchas veces decimos, combatir la depresión, sino en realidad aprender a vivir con ella para que amablemente podamos recibirla en nuestra vida y ver qué partes de ella amablemente también pueden irse. Cuando hablamos de una emoción es, permite amablemente que entre esa emoción para que también amablemente se vaya. Cuando una emoción no la dejamos entrar, no se irá de nuestras vidas por más que fuera lo que nosotros quisiéramos. En realidad permanece. Entonces, cuando nosotros buscamos a partir de esta energía tranquila, podemos reservar nuestros propios, como recargar esta pila emocional, reservar esta energía para poderla utilizar tanto mental como emocional como físicamente. Nos estaremos incluso protegiendo de las enfermedades, porque justo con esto que nos dice Gaby, por supuesto el sistema autoinmune se deprime cuando la energía y el cansancio son tensos. En cambio, en el cansancio tranquilo y en la energía tranquila, nosotros permitiremos que nuestra pila se recargue y por lo tanto nuestro sistema inmune se fortalece también a partir de la reconexión con nosotros mismos y con nuestro entorno. Nuestras capacidades, por lo tanto, aumentarán y nos sentiremos más vitales, más creativos y con mayores posibilidades de desarrollar aquellas cosas que nosotros nos planteemos como objetivos, sean los que sean en nuestra vida. También se unieron América, María Esther, Jesús Hernández e Iralín. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por acompañarme. Y por último hablaremos del cansancio tenso. El cansancio tenso tiene alta tensión y baja energía. Entonces imagínense cómo nos estaremos viviendo con una alta tensión, una alta presión en el entorno y que además en muchas ocasiones es autoimpuesta, y una baja energía. Pues en realidad estamos en una situación de una fatiga total y completa propia de aquellos que viven la fatiga crónica, por ejemplo. En todo momento se puede vivir el desánimo, que es de lo que nos hablaba Gaby en el comentario anterior. Nos sentimos incapaces de realizar las cosas, justo sin ánimo e incluso sin la energía ni física, ni mental, ni emocional para poder desarrollar las cosas. Decidimos no hacer nada, si es que podemos, nos terminamos escondiendo bajo las cobijas y no nos movemos. Nuestra autoestima puede verse lastimada por completo y nuevamente, como en la energía tensa, hay que darnos un descanso, porque si no, entonces estaremos generando aspectos terriblemente desgastantes. Y ya habíamos hablado del cansancio tenso, vámonos al cansancio tranquilo. Aquí hay una baja tensión y una baja energía. En el cansancio tranquilo estamos también conectándonos con la posibilidad de reconocer lo que nosotros estamos viviendo. Podemos entonces sentir este cansancio que necesita ser relajado, que puede ser en nuestro cuerpo o en nuestras emociones. Entonces, paradójicamente se considera que el cansancio tranquilo puede vivirse de manera agradable y relajada. ¿Por qué? Porque entonces nos permite sentirnos a nosotros mismos y permitir que fluya la energía de la cual necesitamos deshacernos para poder cargar esta pila de la que hablábamos. Un ejemplo de ello podría ser quizás muy simple, meramente en lo físico, cuando tenemos un pantalón con un resorte que no es que realmente nos apriete, pero que el resorte pues sí está generando cierta tensión en nuestro piel, alrededor de nuestra cintura. Probablemente les haya pasado que cuando se lo quitan o cuando mueven el resorte se siente un dolor y muchos dicen, ¡ay, es un dolor rico! Bueno, pues así es el cansancio tranquilo. Reconocemos el cansancio que tenemos, la tensión que hemos vivido y reconocemos la liberación de esa energía que se había estado tensionando tanto que podría revertirse hacia nosotros y podríamos retroflectarla y transformarla en enfermedades psicosomáticas y permitimos que salga. Cuando llegamos de un día largo de trabajo y que puede haber sido productivo, que puede haber sido altamente terrible, podemos permitirnos vivir el cansancio tranquilo, podernos sentar, poder descansar, poder relajarnos para entonces favorecer. El cansancio tranquilo favorece que vivamos la energía tranquila porque nuevamente nos permite recargar la pila que se recarga durante la energía tranquila. Entonces pareciera como muy obvio
que algo que nosotros necesitamos fomentar para nosotros es la vivencia del cansancio tranquilo y de la energía tranquila. Y pareciera obvio también que necesitaríamos evitar la energía tensa y el cansancio tenso. Pues bien, en realidad no es así. Existen las cuatro y necesitamos reconocer las cuatro. Recordemos que en una energía tensa podemos tener todo el ímpetu que necesitamos para muchas veces resolver aspectos que necesitan ser ya. Cuestiones de trabajo trabajo bajo presión, cuestiones de urgencias familiares. Van a necesitar una alta energía, por lo tanto corresponde a la energía tensa. Estas van a generar, por supuesto, un cansancio tenso, solamente hay que reconocerlo para permitir que fluya, para permitir darnos ese descanso, que ese descanso va a permitir un cansancio tranquilo y una energía tranquila para que nosotros nos podamos regular. No se trata de evitar ninguno de los cuatro, así como no se trata de evitar ninguna de las emociones que estamos viviendo. Entonces, bueno, el tiempo del día de hoy se nos ha acabado. Yo los dejo el día de hoy con Yuyo Bello y Jaime Winkler. Ahorita les digo el tema para que ustedes los sigan y los vean hoy. Ya en unos minutos ellos estarán, en un minuto más, se estarán conectando, que nos hablarán de pertenecer o ser pertenecido, entre el yo y el nosotros, y posteriormente una sonrisa white con Blanca Miranda Hernández, que nos hablará de crisis epilépticas. Quédense con nosotros además durante los siguientes días de la semana, que tenemos temas muy interesantes en nuestra barra de expertos de Un Poco de Mucho TV. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Seguiremos hablando de algunos aspectos relacionados con las emociones. Gracias a todos y hasta luego. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo.